Buenas tardes, instructora y compañeros presentes. Mi nombre es Jan Esteban Zamorano Pacheco. Soy de la ficha 2688004, tecnólogo en gestión administrativa. Hoy le presentaré los procedimientos de foliación, los procedimientos que se utilizan en la foliación de documentos. Como siguiente paso, daré un pequeño concepto de lo que es foliación. ¿Qué es la foliación? Bueno, es un proceso que hacen los de archivos de enumerar las páginas de un documento de manera consecutiva. O sea, les colocan un número a cada documento de forma de la que él ingresa. Digamos, si llegó hoy de primero, pues se le va a colocar el 1 y así sucesivamente sin saltarse ningún número. Bueno, eso ya sería el primer procedimiento y el concepto en sí de la foliación. Segundo, no se deben foliar suplementos. ¿Qué es eso? Suplementos sería colocar un número y una letra. No se debe hacer eso, se debe que foliar con un número. En sí es con puro número, no se debe foliar ni con letras, ni con nada más, ni con signos, nada, con puros números. Tercero, el número en la parte superior derecha. Siempre que se vaya a hacer la foliación, los números en que se numeran tienen que ser en la parte superior derecha, a menos, en algunas ocasiones se numera en la parte superior derecha y en la parte inferior derecha. Cuarto, el número debe ser legible. ¿Qué quiere decir esto? El número tiene que ser visible para las personas encargadas de los archivos. No debe tener, digamos, símbolos, logos encima del número. El número tiene que estar en una parte blanca del documento, que sea obviamente superior derecha y que sea visible. Quinto, no se deben hacer trazos fuertes al momento de marcar, de enumerar los documentos. Ese número, esa foliación se tiene que hacer de manera suave para no tener, digamos, posibles daños en los documentos. Quinto, sexto, no se deben foliar las pastas ni las hojas. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento que no foliar las hojas y las pastas, puede simplificar el proceso de conservación y evitar posibles daños por la inserción de números. Séptima, los planos, mapas, dibujos tendrán de número, serán foliados según su número consecutivo a lo que le corresponde. O sea que van a tener su número dependiendo de en qué número estén. Digamos, si entran de quintos, pues se le va a colocar el número 5, obviamente. O sea, tiene que ser consecutivo. Como les decía, no se pueden saltar números porque si no van a crear, confusión al momento de buscarlos. También, estos documentos deben tener un control. ¿Y qué es el control? Digamos, tienen que tener las características que pueden ser el tamaño, los colores, los títulos, el asunto y las fechas. Digamos, eso queda como constancia de que el documento sí fue foliado. Octavo, los anexos impresos que se encuentran se enumeran como un solo folio. Pueden ser, no sé, imágenes, folletos, boletines, periódicos, se enumeran como un solo folio. O sea, en una sola, digamos, carpeta. Al momento de esta foliación se tienen que tener en cuenta, obviamente, una constancia. ¿De qué? Del título, del año y el número de páginas que contienen. Bueno, cuando se encuentran varios documentos de formato pequeño adheridos a una hoja, a esta se le escribirá su respectivo número de folio. Cuando se encuentran varios documentos adheridos, o sea, pegados, eso contará como un solo folio. A estos también se le tendrá que hacer como unas anotaciones en el área de notas. ¿De qué? Pues del instrumento de control, de las características del documento adheridos y también
a, digamos, las características, la hoja, el título, el asunto y la fecha en que ha llegado. 10. Las fotografías, cuando se están sueltas, se foliarán en la cara de vuelta utilizando lápiz de mina color negro y blanco. Como les decía, cara de vuelta es que se enumeran en la parte superior derecha y en la parte inferior derecha. ¿Por qué? Pues porque son fotografías y no son documentos. También se tendrá que tener una constancia del documento, como puede ser el tamaño, el color, el título, el asunto, la fecha y no más. 11. Los documentos de conservación de fábrica pueden aceptarse como mecanismo de control. ¿Qué quiere decir esto? Que esos documentos ya vienen, digamos, foliados desde fábrica, o sea que ya vienen con su número de páginas, con su numeración, y esto también, esos documentos ya llevan, digamos, las características dentro del documento, porque obviamente son de conservación y tienen que tener sus características. Esto la empresa o el departamento de los archivos ya lo toma como una constancia y no se tiene que volver a hacer las características del documento, sino que las características ya están en el documento porque son de fábrica. 12. Las unidades documentales que se generan foliadas por impresora, se dejará esta foliación siempre. Digamos, como les decía, las unidades documentales que ya tienen, digamos, esa foliación de fábrica, o sea que ya vienen con ellas, van a quedar así por siempre, no se pueden cambiar o sea, van a quedar así por siempre, no se pueden cambiar ni nada, así van a quedar. 13. Si existen errores en la foliación, esta será anulada con una línea oblicua evitando tachones. Cuando los documentos que son entregados al departamento de archivos y vienen con errores o que le faltan información, también obviamente no se podrá foliar y se tendrá que tachar, se tendrá que, digamos, trazar una línea oblicua evitando tachones para que ya los encargados de esa área ya sepan que es para eliminar. 14. La foliación es una tarea previa en cualquier proceso de empaste, proceso de descripción técnico y de reprografía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que antes de hacer el empaste de los documentos se tiene que realizar la foliación, porque ya después de haber hecho estos procesos al documento es casi imposible hacerle la enumeración, porque ya los documentos tienen como un tipo de protección y se van a guardar. 5. La documentación que ya se hace parte del acervo documental en archivos históricos cuyos folios están sueltos y en blanco se retirarán. Me permite dar la conclusión de que esos documentos históricos básicamente ya no son necesitados porque ya no tienen, digamos, los folios, y más si están sueltos y en blanco, quiere decir que esos documentos ya no son necesitados. Puede ser que los retiren y los eliminen, o los retiren y los dejen por ahí como en espera. 16. No se deben enumerar los folios totalmente en blanco que se encuentren en tomos o legados en archivos de gestión, pero sí su control. ¿Qué me quiere decir esto? Que los documentos que no tienen casi información, que dice pues que están casi en blanco, que tienen poca información, no se deben foliar, pero sí deben dejar como su control o su constancia de que del título, de su contenido, de la fecha del recibo, para dejar la constancia de que sí fue entregado y revisado. 7. No se deben foliar ni retirar los folios sueltos en blanco cuando estos cumplen una función de conservación. Eso ya más diferente al caso anterior. Esos documentos que están en conservación quiere decir de que son documentos que son
necesitados por la empresa o por la empresa o por los Bueno, clientes. eso sería todo. Los procedimientos que en sí son 17. Muchas gracias.